¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, donde un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente en mi taller. Habitualmente, ahora lo estamos haciendo acá desde mi casa por cuestiones de frío, pero bueno, como estaba diciendo, un grupo de amigos nos reunimos para intercambiar opiniones, experiencias, anécdotas, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Dalton, el querido Cobursa, el querido 09 Mike, el querido Almafuerte, el querido Gastón Montenegro, Facundo Faraone, Adriano Track, Martín Cortese, montón de amigos, el querido Rubén, Ricardo, Eric, disculpame amigo, te tengo que nombrar más seguido, dado que estás siempre bancando el canal, y la verdad que, como digo siempre, tengo que hacer la listita, y a veces, el día, si tuviese un par de horas más, estaría bueno para poder uno hacer algunas cosas un poco más detalladas y prolijas, pero a veces pasa que no alcanza el tiempo. Bueno, como estaba diciendo, Almafuerte, Así Cultivos, F Servicios Eléctricos, Guillermo Electricista, la alegría de saber que está en el canal, bueno, montón de amigos a los que quizás les debo el saludo. Bueno, el querido Cronos, que quizás a veces desayuna con las charlitas, depende de la hora que se sube. Porque bueno, esto se sabe cuando arranca, pero no cuando termina. Hasta que la vela no arda, así se decía antiguamente. Bueno, habrán notado que en mi paso por el taller, cuando llegué del desempeño de las tareas, dejé un video cortito, un video de 10 minutos. Para algunos es el video de la semana, para otros es cortito. Para mí es cortito. Para la temática, la dinámica y como es nuestro canal, es cortito. 10 minutos es prácticamente una introducción. No soporto mucho. Bueno, Tano, veo que estás en una época, dado que los que leemos tus comentarios, me imagino el amigo Frilo, el psicólogo del canal, diciendo, ahora ya habla solo y se responde, pero me imagino más de ustedes, más de uno, diciendo, Tano, leemos las respuestas que dejás en los comentarios a algunos suscriptores, que antes aunque sea les decías, gracias por mirar mi video, ahora directamente, tratándose de un caso puntual, donde encontré una pérdida en una cañería en Sigas, bueno, para los que no saben, quizás termofusión, cañerías de gas por termofusión, esperen que cometí el error básico de no poner modo avión. Bueno, ahora sí, ahora ya estamos tranquilos, que no se va a interrumpir. Bueno, nada. Me comentaron un par, o sea, es un video que yo subí hace mucho tiempo. Y uno comentó, ¿qué hay que hacer en estos casos? Bueno, no llegó el querido amigo Miguel, no llegué yo, el querido Gregorio tampoco. Por cierto, el amigo Gregorio, estuve viendo su canal a ver si había subido algo. La verdad me llamó la atención, pero después comentó en el video y nada, me dio cierta alegría saber que anda bien, lo mismo que el querido Miguel, al que le mando un saludo. Y cuando vean una respuesta de Miguel o Gregorio, está más que avalada por mí, dado que son gente de mi confianza y manejamos los mismos criterios técnicos y los mismos códigos. Bueno, resulta que yo subí un video hace un tiempo de una pérdida de gas en Sigas, que era un desastre. Un cliente había llamado a un contratista, que un hermano era plomero, el otro era gasista. Bueno, desarrollaron toda la instalación, diámetro insuficiente. Las fusiones uno las tocaba así, se despegaban. Y subí el video y uno pregunta, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pero mirá, obra nueva. Otro le responde abajo, no, en estos casos hay que simplemente localizar la pérdida y presentar los papeles en la empresa. Le pongo, mirá,
lo que yo hice fue hacer obra nueva porque había un montón de cuestiones reglamentarias que no estaban bien y no valía la pena corregir. No, ¿usted es matriculado o no? Hay que arreglar las cuestiones y presentar en la empresa. ¿Cómo te explico que tiene la mitad caño galvanizado? Hicieron una prolongación en Sigas, que Sigas lleva dos inspecciones, parcial y final. Diámetros insuficientes, llevaron gas hasta dentro del baño. O sea, ¿entendés o te tengo que hacer un dibujito? No me contestó más el tipo. El Tano ya está con pocas pulgas con algunas situaciones que bueno. Por ejemplo, habrán visto que me trataron del señor Inco, como haciendo entrever, dejando entrever que uno tiene cierta inclinación hacia Inco. Chocolate por las noticias, dirían los viejos. La verdad que Inco, como dije, pido disculpas a los que vieron el video. Inco es una marca que me gusta, es una marca que se podría sugerir a aquellos técnicos que están empezando, dado que el promedio entre las prestaciones de la herramienta y los costos está más que bien, o sea, son herramientas accesibles, no genéricas y por ahí no la de tope de gama. Un amigo me había comentado en ese video, y no traje las unidades del taller y me arrepiento, de que por ahí diga alguna pico del oro competitiva. Bueno, yo la que sugiero y recomiendo, porque verdaderamente la castigué y va muy bien, es la Stanley doble cremallera de 7 posiciones. La verdad que para mí es la mejor pico del oro. La vengo utilizando y no es una que tengo. Fui comprando en distintas etapas y la verdad tengo 5 o 6 y la cumplen todas muy bien las funciones. No han bajado la calidad para nada. Después, bueno, si me preguntan francesas, francesas tengo un montón de marcas. Montón de marcas. Irimo, Stanley, Total, Inco. Montón, muchas. Las Baco están trabajando. Pero, si me dan a elegir una a mí para la batalla cotidiana, yo voy a la Metz. Para mí la Metz va muy bien. Pinzas de fuerza, para mí las Ruhlmann o las de la línea Robust, en caso que se puedan conseguir, van muy bien. Son muy buenas herramientas. La verdad, a mí esos ítems en esas marcas a mí me han dado muy buen resultado. La verdad, yo armaría así. De hecho, el elenco definitivo de las cajas está armado de esa manera. Pero bueno, habrán visto también, quizás no, quizás sí, estuve describiendo un poco las tareas que estoy desarrollando en el trabajo de la mañana, la obra esta de electricidad que estoy haciendo. Bueno, el cliente, un personaje atómico, y ahora saltan los que dicen, "Ay, habla mal de los clientes". Sí, se lo dije en la cara. No sé si recordarán que me hizo desarrollar la tarea en 2 días. Me había dado 3, pero bueno. Desarrollarla en 2 días. Y me había pedido, que casi como condición sine qua non, que las cerámicas de la cocina no se caigan, no se rompan. Yo le dije, mirá, no hace 5 minutos que hago esto, me ha pasado de que con la mejor buena voluntad estar en el último golpecito de cincel y que se me caiga la cerámica y se me caiga la de al lado también. Yo voy a saber diferenciar si fue una cuestión fortuita o... Bueno, en el mientras tanto de la ejecución de la instalación a la inspección pasó una semana. Cuando voy para enchufar la columna, veo que hay bolsones de arena, llevó albañiles, de hecho yo comenté que uno se va a poner, de hecho ya se puso a disposición para las canaletas, bla bla. Cuando llego a la cocina, lo primero que veo es todo lo que era cerámica, lo voló completo el tipo, lo voló completo. O sea, me estuvo haciendo hacer un trabajo, bueno,
lo pagó, no importa, que haga lo que quiera, pero es un muchacho que tiene cierta complicación existencial entre la idea que él tiene, la que le aportan los amigos, la que le aporta el cuñado, y hasta que logra hacer una intersección entre las 3 o 4 opiniones que él respeta, dado que tiene amigos arquitectos, el cuñado, yo creo que dije que tiene una casa de electricidad bastante grande, y demora un poco las tareas. De hecho, yo ya, viendo y sabiendo todo esto, desarrollé una lista de los trabajos y las tareas que voy a desarrollar. La firmamos los dos y bueno, después lo que quieras modificar o lo que quieras anexar, dado que ya me está hablando de un panel solar, bueno, ahí hay que poner más caño, pero es muy interesante porque le tendría que pedir permiso el sábado, que no va a haber cuestiones técnicas, que me deje grabar determinadas cuestiones. Para que vean puntualmente los electricistas chetos, los que comentan acá, del Impalmen Y, del bastidor con el puente desnudo. Ahí está todo, ahí tenemos todo el contenido, todo el material de lo que nos encontramos los técnicos electromecánicos, los electricistas, una persona que va a trabajar en un domicilio en forma cotidiana. Ahí, como dije, para los que vieron el otro video, esto va a ser reiterativo, pero para los que por ahí miran la charlita, es contenido nuevo. Ahí hay todo junto el desastre que nos podemos encontrar los electricistas cuando vamos a un domicilio. Tenemos un tablero primario, llamémosle, si se puede, tablero primario, al que está inmediatamente detrás del medidor, donde, bueno, ahí hay una térmica general de 25 amperes. Salía, que de hecho está todavía, un cable tipo taller por afuera a alimentar el tablero secundario. En el tablero secundario vamos a encontrarnos con un disyuntor al que le dieron vuelta a la polaridad para que no salte, y 3 térmicas de 40. 3 térmicas de 40, que en teoría están protegiendo, y digo en teoría porque no se cumple, están protegiendo a un circuito de 2 milímetros y medio, 2 circuitos de 1,5 milímetros, o sea, 2 circuitos que salen a distintos caños, pero son 2 cables de 1 milímetro, o sea, 4 cables, 2 por fase y 2 por neutro, distribuyendo línea a distintos sectores, y un tercero que protege, una tercer térmica que protege un tercer circuito, que yo más o menos por la distribución que vi y el diámetro que maneja, intuyo que es la línea que va hacia la planta alta. Me faltarían 2 o 3 cuestiones para confirmarlo, pero como hay movimiento grande y la planta alta está más salvable, la planta baja está bastante en llamas por el tema de la humedad. Este muchacho, bueno, después de atravesar un montón de intríngulis internos, y yo creo que su cabeza es una pelea en constante entre lo que le dijo el amigo arquitecto, entre lo que le dijo el cuñado que la tiene reclara, y son todas hipótesis que, bueno, nada, y lo que le dijo el Tano, y lo que le dijo esto, y lo que le dijo, quiere hacer una reunión entre todos, que nos matemos todos a piña, bueno. Yo no tengo drama, yo ya le pasé la lista, que ahora se las voy a leer, de lo que yo voy a desarrollar. Cualquier modificación, bueno, se anexará. Pero bueno, ahí tenemos el ABC de todo lo que está mal. Cables amurados dentro de la pared, o sea, estuvieron poniendo esas cerámicas que tanto había que cuidar al momento de hacer el gas, las voló a mazazo a todas.
que cables amurados dentro, cintas de pasar cable muertas dentro de cañerías, o sea, algún electricista fue, no la pudo sacar, la cortó, la dejó ahí. Pero bueno, eso es para los reglamentaristas que hay acá, que tratándose de un trabajo nuevo, no importa. Hay que romper todo, cambiar todos los caños y está todo perfecto. Ahora, si lo llaman, alguno de ustedes, me llaman a mí, yo sé lo que tengo que hacer. Si lo llaman, alguno de ustedes, los perfectirijillos, los del Team, como dicen ahora los pendejos, los del equipo Panchejo Videos, los perfectirijillos, ¿qué harían si se encuentran con aberraciones como las que encontramos en esa instalación? Agarran el trabajo, no hacen el trabajo, si tienen que pasar algún cable más y se les muere la cinta adentro, ¿qué determinación toman? Me gustaría saber de qué harían, dado que es fácil criticar a un tipo que dejó adrede, un puente entre un punto y un toma desnudo. Bueno, cuenten a ver qué determinación toman ante la presencia de un despelote de esas características. La lista de tareas que yo voy a realizar, la tengo acá para que vean que no es un papel en blanco y estoy mintiendo. Esto obviamente yo se lo paso así en fotos a la chica que se ocupa de todo lo que es impresiones, bueno, bla 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 bla, y me hace las preguntas. Bueno, acá tengo proyecto a realizar, el nombre del muchacho. Ítem 1. Cambio de cables desde medidor a tablero general. 10 milímetros. 10 milímetros cuadrados a la primer térmica y disyuntor. O sea, detrás del medidor va a haber una térmica general, que ya está calculada, y un disyuntor diferencial, que todo eso va a estar alimentado con 10 milímetros. Bueno. En ese tablero, además de los elementos de corte de general, saldría circuito para alimentar luminarias con fotocontrol y alimentación para portón corredizo. Estos fueron dos ítems que me agregó después, que él quería que se comande todo desde el tablero secundario, que está en la cocina, o va a estar en la cocina, pero tengo que atravesar todo el comedor de vuelta, que son cerca de 10 metros, con caño y cable. Y hay otro problema que tiene este muchacho, que le duele el bolsillo como yo cuando me comí la arepa la semana pasada, el estómago. Bueno, en ese tablero primario, además de los elementos de corte, voy a poner dos térmicas chiquitas, dos térmicas de 6, una para iluminación de jardín, tortugas, quiere poner unas farolas, ahora ya empezó a querer poner cosas, voy a poner una térmica chiquita para esas luminarias que se van a manejar con fotocontrol como debo haber leído. Y una línea, que está prácticamente la zanja hecha del gas, para manejar el portón corredizo. O sea, yo le llego con la línea a la central, con su térmica de 6, después, si no funciona o lo tiene que hacer ver, él llamará a quien corresponda. Para esta tarea vamos a necesitar un tablero de 8 módulos, dado que él lo quiere sobredimensionar, quiere tener más posibilidades. Bueno, acá necesitamos 8 módulos. Después, vamos a pasar del tablero primario al secundario una línea de 6 milímetros cuadrados. Este tablero va a estar compuesto por una térmica general, un disyuntor, un circuito para tomas de uso general, un circuito para lavarropa, netamente una llave térmica para lavarropa, térmica dedicada se llama, pero le vamos a poner para lavarropa.
Un circuito para aire de cocina, el aire de la cocina. Un circuito para el aire del comedor. Obviamente, un circuito para la iluminación general, que además la iluminación general va a constar de dos circuitos combinados, o sea, uno entra obviamente al living, al comedor, prende la luz, cuando lo atraviesa la puede apagar del otro extremo. Vamos a tener dos circuitos combinados, uno es ese y otro va a ser el de la escalera, tiene que ser así, es así. Bueno, después, de ahí va a salir de ese tablero secundario un circuito para alimentar el quincho, donde va a haber otro tablero más, otro seccional, pero por ahora estamos en esta etapa. El caño va a llegar hasta ahí, va a quedar dentro del tablero y después se hará la distribución que corresponde. Y un circuito para alimentar bomba elevadora. Obviamente ahí iría un pequeño tablerito con la contactora, con los automáticos, para que trabaje con 24 el circuito de automático. Bueno, de ahí vamos a tener la salida a tablero seccional de planta alta. O sea, del tablero va a salir un caño para la planta alta. Que a mí me gustaba la idea de ponerlos uno sobre el otro para que simplemente sea un caño que sube. No, bueno, él lo quiere un poco más de costado para que... Listo. Para mí es lo mismo. Bueno, salida a tablero seccional planta alta. Va a estar compuesto. Para este tablero que les describí que va a estar en la cocina, llamémosle el secundario grande, vamos a necesitar que sea de 18 módulos, como mínimo. Él quiere que sobren. Yo le dije, mirá, podés poner lo que quieras, querés hacer un gabinete para poner todo, lo hacemos. El tema es que por más lugar que tengas para poner térmica, si no tenés los caños correspondientes, pero bueno, dale, yo te amo. Total, lo van a murar los albañiles, yo voy a armar lo que dice acá. Bueno, tenemos la salida a planta alta, volvemos, arriba vamos a tener un disyuntor diferencial, un circuito para cada aire, son 3 habitaciones, o sea, 3 circuitos para aire, un circuito para alimentación general de planta alta y un circuito para tomas de uso general. Vamos a necesitar un tablero de 12 módulos. Bueno, sujeto a modificar. Sujeto a modificar por él y por mí. Y acá tenemos que lo que vamos a tener que modificar es esto, llegado el caso. Acá tenemos la lista de materiales como para empezar a darle una mano. Acá tenemos la papeleta. Y bueno, estamos en el desarrollo de lo que sería esa cuestión, ¿no? Están los muchachos por ahora haciendo las canaletas. A la antigua escuela, masa, cortafierro, ninguna maquinita taca-taca. Lo están llevando tranquilos. Así que bueno, yo por el momento tengo que desvincular todo, ver qué circuitos se pueden salvar. Lo ideal sería, cosa que comparto, tratar de salvar las cañerías de losa, las que llevan obviamente a las luminarias centrales. El tema es que son caños finos, la línea de iluminación, o sea, el neutro, la tierra y el retorno, o en caso que haya que atravesar, también llevar el vivo, está pensada que sea de 1,5. Yo no sé si, además recuerden que tengo que pasar los puentes de la combinada. Yo no sé si en esos cañitos van a pasar todos esos cables. Me parece que ya le voy a marcar al albañil que pegue la vuelta por la pared que ustedes vieron gigante, que le bajó todo el revoque y están las fajas. Voy a ver si le planteo pegar toda la vuelta ya directamente con un caño corrugado, que sea de 3/4 y pasar todo. Para mí ahí habría que mandar un 7/8, pero bueno, tampoco es tanto.
porque son de 1,5. Si se puede llegar a utilizar lo que hay, quizás haya que cablearlo en 1 milímetro. Que estamos más que bien, cable de 1 milímetro, podemos llegar a aguantar 6 amperes. Sé que está sujeto a cambio, va a saltar el que diga 10, va a saltar el que diga 4, pero son luces, son iluminación. Es iluminación de comedor, que como mínimo, ¿cuántos watts le podremos poner? 100 watts. 100 watts de hoy es muchísimo. Así que bueno, nada. Vamos a ver cómo se va desarrollando eso. El ítem difícil es salvar lo que hay. Salvar lo que hay creo que va a ser el 70%, el 60% del trabajo. Después, bueno, el resto es cablear, armar y no se complica demasiado. Pero más o menos, si fueron siguiendo lo que leí, la descripción de los trabajos, es lo que yo voy a hacer. Esto lo puse por escrito, primero porque es mi manera de trabajar, segundo porque este muchacho es variable, o sea, no va a alterar nada de lo que yo haga, pero está bueno que tengamos una base de algo que los dos hayamos convenido, porque después, vieron cómo es, a veces pasa que después dice, no, pero bueno, vos me dijiste, o ya se habló, o estaba estipulado. Por ejemplo, hay unos tomas que viajan debajo de la escalera, que me pide si le puedo salvar la cañería. Yo se la podría salvar esa cañería, porque la estuve viendo y no está mal, pero no tiene relación con el anillo de tomas. ¿Por qué? Porque es una instalación antigua, donde todo tenía que ver con todo y no había circuitos desvinculados. Entonces sacaban líneas de cualquier lado y además eran cablecitos pensados para una lámpara de pie. Este muchacho me está pidiendo que debajo de la escalera le arme como una especie de central. Está bien, va a poner cosas que no van a tener un consumo excesivo, es igual a prácticamente nada. Pero ahí va a estar como la centralina de lo que sería cámaras. Bueno, son puntos que me faltaría hablarlos con él para que le marque al albañil, o me dé a mí la autorización de marcarle al albañil el recorrido de esas cañerías que se necesitan, para que queden vinculadas las cajas, porque si no, se van a terminar mezclando los circuitos y va a terminar siendo lo mismo que nada. Pero bueno, está entretenido, puede salir un montón de contenido. Hoy de hecho podría haber filmado unos videos interesantes. Lo que pasa es que tenía que irme para otro lado. Porque cuando uno viene en service, y después tiene que dedicar unos días a no moverse, los service quedan colgados. Entonces dedico medio día a lo serio, a lo que lleva más tiempo, y después ya salgo a hacer determinadas cuestiones. Pero a veces los clientes donde uno tiene que llegar a hacer un service, por ejemplo, a cambiar una presurizadora, a cambiar una centrífuga, tienen otros horarios. Yo contaba con vos a la mañana, sí, pero a la mañana, bueno, hasta que se acomoda. Pero es así, lo importante es que hay trabajo. Estoy por adquirir algunas herramientas Wattflow para seguir con la toma de contacto. Quiero que sepan que si no está en el altar la Wattflow es porque está cumpliendo tareas, forma parte de la cartuchera en este momento. La verdad, para mí va bien, es una linda herramienta. Promedio, calidad, precio, prestaciones. El que quiera arrancar con una Pico del Oro está interesante. Al menos la mía. Me gustaría comprar otra, como te gusta comprar. Me gustaría comprar otra para ver si el estándar de calidad se mantiene. O sea, si no es que hay una variación grande entre una unidad y otra. Me ha pasado en genéricas que por ahí una me venga espectacular y otra me venga con un tope
de una posición de la doble cremallera zafado. No estoy hablando de la cabeza de culebra mirando al norte ni de la cabeza de culebra mirando al sur. Son otras que tengo ahí con unos grip muy parecidos a los Blackjack. Una me quedó en la caja de Ecoagua, entre paréntesis, para los amigos que se están acercando al canal. Vino la oleada de amigos, bueno, algunos amigos, otros mejor perderlos que encontrarlos, pero bueno, chocaron con el canal y nada, miran los videos, critican. Pero también los entiendo, les doy el changüí de un par de videos, porque hasta que te familiarizás con la onda, hasta que decís, el tipo por ahí está medio chapita, pero tiene razón, me ha pasado. Me han mandado un par al Instagram. Yo no hay mañana, y esto los voy a capturar y se los voy a subir a la comunidad. No hay mañana que no me despierte y tenga las notificaciones de Instagram. Tal quiere comunicarse con vos, tal quiere hacerte llegar un mensaje. Bueno, no sé exactamente como dice. Uy, leí uno, me decía, no sos santo de mi devoción, Tano, pero tenés razón con esto, esto y esto. Y hablaba de Panchejo Video. Me dice, la verdad, sacando que por ahí cuando haces el video uno piensa que te querés colgar del tipo porque lo sigue medio palo, que esto, que el otro. Pero tenés razón en muchas cosas. ¿Cómo? De ser un gil, porque un gil cara de Virgo que no sabía cambiar un cuerito, o sea, que cambiaba, que desarmaba el vástago de una canilla con un destornillador para electrónica, pasó a ser profesor de plomería. Y le pongo, mirá, la verdad no sé si alegrarme o entristecerme con tu comentario, porque es algo que yo vengo diciendo hace un montón de tiempo, hace 30 años que trabajo, y discuto con tipos, por a veces pavadas, como es el caso del amigo Marcos Garcés, que a veces discutimos, pero ya se está creando un aprecio con el muchacho. Y a este salame le ponen capo, ídolo, pero no por la... A ver si nos entendemos, no por la envidia a que a él le digan capo, genio, ídolo. Eso se lo lleva el viento. Aquí haya una persona que sienta eso. Imagínense el nivel de ignorancia que hay que manejar para creer que un tipo que a una rosca le pone teflón, cáñamo, hidro 3 y encima era una unión móvil con guarnición. Imagínense el nivel de ignorancia que hay que manejar para considerar que eso es un genio. Yo por ahí discuto con el amigo Marcos Garcés si la rejilla superior tenía que tener 100 centímetros cuadrados o 150 centímetros cuadrados o a mí me exigen que le haga protección al caño que viaje a 60. Bueno, acá a 40 centímetros ya está bien en entrada de auto. Sin protección, nada. Ponés una regla, medís desde la regla al caño, hay 40, está todo bien. Se lo haces en la punta, en el medio, en la otra punta, listo. Pero bueno, son distintas apartados, no sé. Hay distintos ítems reglamentarios en una zona, en otra. Discutimos cuestiones técnicas serias. Y este, Gil, campeón. Pero me lo han hecho saber, me han dicho, mira, la verdad, vos no sos santo de mi devoción, pero tenés razón. Bueno, es válido, está bueno. No está todo perdido, pensé en un momento. Por otro lado, me preguntan materiales de polipropileno. Yo, si puedo elegir, me gusta manejarme con cosas de la antigua escuela, porque fusionar, más o menos, cualquiera fusiona, o sea, la termofusión a dos tiempos,
Un día si quieren hago yo, les muestro. O sea, no tengo problema. No les quiero mentir, 5 termofusoras, con boquillas en pulgadas, boquillas en milímetros. La que más resultado me dio para los que preguntan es la de la marca Stanley y la de la marca Aquasystem. Las de la Aquasystem para mí, la verdad, un lujo. Una de Aquasystem que quizás era un poco chiquita, ahora no me acuerdo en watts, creo que eran 800 watts, no quiero decir una pavada. Me ha agarrado trabajando en countries con viento, vieron los vientos de la zona de country. Tuve que hacer una especie de reparo para poder fusionar porque me la enfriaba. El viento me la enfriaba, no me la dejaba levantar temperatura nunca. Pero me dio muy buen resultado lo que es Aquasystem. Después, bueno, desarrollar termofusión creo que... por eso hay tantos plomeros que se hacen llamar plomeros, que por ahí están lejos de serlo. Y por eso también hay tanto diámetro reducido, tanta cuestión, tanta pérdida. Porque una termofusora compra cualquiera y cualquiera se cree que sabe y lo hace. Después, bueno, si quieren voy a desarrollar un video termofusionando con la teoría de los dos anillos, termofusión a dos tiempos, no hay problema, son cosas cotidianas. Pero por ahí el polipropileno roscado tiene un poco más de elaboración. Es trabajar a la antigua escuela con materiales quizás de no tan antigua escuela. Pero hay pibes que están termofusionando y no saben que esto por ahí hace 34 años que está. Y a mí me preguntan qué marcas sugiero, porque no están familiarizados con algunos materiales de polipropileno roscado. Este, por ejemplo, es un codo IPS. A mí mucho no me gusta. Pero cuando el cliente lo propone, yo dejo la lista. El cliente va a comprar, bueno, esta es de electricidad. El cliente la compra, trae esto, bueno, yo armo con esto. Pero lamento no haber tenido dos exactamente iguales para mostrarles. Pero hay una diferencia abismal entre las piezas. No tengo porque no traje del taller, pero tengo baldes de 20 litros. Esta es una cupla de IPS. Esta es una cupla de Polymex. Si pudieran ver las diferencias, si yo pudiese apoyarlo sobre algo, que no sea mi mano, se notarían las diferencias de altura. O sea, quizás en una cupla no sea demasiado interesante el tema. Pero en un codo, en este codo, si yo me paso roscando, subo el caño hasta por acá arriba. Lo mismo pasaría en este caso. Se produce una especie de embudo. Y observen la curva que tenemos para que el agua doble. Bueno, pese a ser macho-hembra de la línea Polymex, observen la curva que tiene para que fluya el agua. El agua no es que viene como la Ferrari, dobla. El agua va a doblar, choca, retrocede y vuelve y dobla. Pasa lo mismo que en el gas, ahí es donde se producen las caídas de presión, los cuellos de botella. Para los amigos que me preguntan qué accesorios roscados o para roscar, para instalaciones roscadas de polipropileno yo utilizo Polymex. Donde se puede trabajar con Polymex, trabajo con Polymex. Sellarrosca Hidro 3, al que le gusta, al que no, no. Una vez que ustedes, siempre en el macho pongan, obviamente. Después limpiarse un poquito el dedo, no está mal, yo lo hago. Siempre y cuando desde el otro lado puedan sacar el exceso. ¿Por qué? Porque cuando van a apretar el exceso de sellador que pusimos en el tubo macho, va a salir hacia afuera. Pero si pusimos en la rosca hembra, va a venir hacia adelante achicando el diámetro. Yo
plomero de la vieja escuela, aprieto, siempre y cuando me entra el dedo. En el codo de media no lo puedo hacer porque no me entra ningún dedo. En el de 3/4 ahí. Cuando apreté, limpié, hice el anillo. Saqué el exceso. Y tengo exceso acá, meto el dedo y le hago una especie de sello. Están los que dicen estás contaminando el flujo del agua con hidro 3. Sí. Quizás por un par de días se siente, no es agua para tomar. Son 2 tanques que tienen que pasar y se terminó el problema. Pero nos aseguramos de un sello espectacular. Y una vez que le pusimos el sellador como corresponde, lo apretamos. Yo generalmente hasta 3/4 aprieto a mano. 1 pulgada sí, ya hay que tenerlo un poquito con una llave para ceñir bien. Pero una vez que apretamos bien y eso se seca y pasó el tiempo, hay que cortarlo. No sale. Se puede habilitar el flujo de agua inmediatamente. La verdad que yo trabajo, no sé por qué, pero me agarró como una especie de congestión. Yo trabajo desde el año 2005 con hidro 3. La verdad, a mí me dio un resultado bárbaro. Lo he utilizado en todo. Sí, lo he utilizado en gas. En lo que se les ocurra lo utilicé, no tuve problema. Nunca tuve problema. Antiguamente trabajábamos con una pasta negra, fibrosa, llamada LAR, que venía en una especie de tubo blanco, que salía, bueno, había que usarlo con complemento de cáñamo o con complemento de teflón, depende del caso. Se podía utilizar en gas también cuando eran uniones no fraguantes. Bueno, era horrible trabajar con eso. Era una pasta media fibrosa, qué sé yo. Cuando salió el hidro 3 nos cambió la vida a todos. La verdad que empezamos a trabajar más prolijo. Porque por más que uno quisiese, las manos, si éramos plomeros, parecíamos mecánicos. Y no mecánico de inyección, mecánico de un Ford 7000 tirando grasa por el diferencial. Un desastre. Pero bueno, en ese aspecto la evolución, la verdad, yo sacando las otras marcas, trabajo con cualquiera, pero la que menos utilizo es la IPS. La verdad me parecen piezas muy reducidas en cualquier diámetro, no se dejen engañar, ustedes están viendo el de media, pero podría ser lo mismo en el de 3/4, o sea, es diametralmente comparable o sea, las dimensiones de uno y otro. Yo les muestro un Polymex de 2 pulgadas y es un accesorio así. O sea, es interesante. Después, bueno, cumple reducción, hay de todo. Incluso los primeros acoples rápidos que yo he visto, les estoy hablando cerca del año 98, 97, 98, eran de la marca Polymex y ya venían en T reducción, llave de paso, codo, recto, obviamente, corto y largo. Había todos los modelos de Polymex. Excelente material. A vos te banca Polymex, por eso recomendás Polymex. Sí, a mí me banca Polymex. Yo lo que quiero es que ir a un lugar, armar y quedarme satisfecho. Y sé que esos materiales se la bancan. Como por ejemplo se la banca una T, un codo o lo que corresponda arriba de un termotanque donde está toda la temperatura. Sé cuánto se la banca una Polymex y sé cuánto se la banca una IPS. Ha habido fisuras en codos. Está bien, ahí hay que armar con algo. Aunque sea 2 o 3 piezas con algo duro. O sea, duro. Puede ser bronce, galvanizado, que están los que dicen galvanizado, no, que esto, que lo otro. Pero algo que por ahí disipe un poquito la temperatura porque estamos ante el pilar y ahí puede fallar cualquiera. Pero créanme que en Polymex se pincha primero el termo y lo vuelven a armar, como es mi estilo, tratar de salvar hasta la última pieza y no pierde.
De Polimex lo que tengo para decir en contra, que es un factor que lo noto desde que los empecé a trabajar, las entrerroscas, ya sea de cualquier diámetro, son demasiado cilíndricas las roscas. Pierden siempre. Unas vueltitas extras de lo que estemos trabajando. Y si estamos trabajando netamente con Hydro 3 o con sellador, en las entrerroscas anéxenle cáñamo. Si no quieren teflón porque químicamente bla 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 bla, cáñamo. Unas vueltitas de cáñamo, ahí apretan y absorbe esas diferencias. Porque si no, por más que lo aprieten, zafa, termina zafando. Por más que lo aprieten, pierde, zafa. Son muy cilíndricas, no tienen conicidad. Así que bueno, gente, espero les haya gustado esta charlita. Un amigo me preguntaba sobre un comentario que hice yo sobre Atahualpa Yupanqui. Miren hasta dónde nos fuimos. Sobre Atahualpa Yupanqui y Jorge Cafrune. Bueno, eso venía a raíz de que muchos canales se creen nacionalistas, toman unos mates describiendo las herramientas nacionales y bla, y bli, y esto y lo otro, y se llaman tools. Los hashtags, si bien yo también los pongo, pero ustedes fíjense lo que son mis hashtags. Plomero, charlitas, siciliano en su taller, todo nacional. Y no me la doy de nacionalista, yo soy italiano. Pero bueno, canales que se dan de nacionalistas, que toman mate mientras escriben la herramienta, porque esto, porque acá, que allá, que... Los hashtags son tools, swipe drivers, clears, bla 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 bla. Quieren ganarse el mercado de afuera, que no sé para qué, pero bueno. Y me hizo acordar una disputa que hubo entre... Y los amigos quizás un poquito más grandes, más memoriosos, pueden recordar, hubo en el folclore, género musical que no me gusta, pero admiro mucho a dos cabrones, que son José Larralde y, bueno, el querido turco Jorge Cafrune. Y Atahualpa Yupanqui, que venía escribiendo desde el año 30, que ha hecho muy buenas obras, pero ¿qué pasa? El tipo, si bien era un gran poeta, no la lograba pegar. Tenía un éxito más que aceptable, pero no era lo que fue cuando empezaron a cantar Jorge Cafrune, Alberto Cortés, Larralde, temas de él. O sea, las letras eran de él, pero la interpretación de ellos. Y claro, el viejo sangrado por la herida y les tenía una bronca bárbara, entonces los destruía. De uno decía que era nada más que un cantante, del otro decía que era nada más que un guitarrero. El tipo quería ganar Europa. El tipo quería irse para Europa. Entonces en Europa era el maestro Don Atahualpa. Y ahora me vienen todos los fanáticos del folclore y me metí en un quilombo. Pues para mí era un viejo resentido. Vos vas a ser igual. Un viejo resentido, el Atahualpa Héctor Roberto Chavero, resentido mal. Pero bueno, nada, y le empezaba a salir al cruce a Cafrune, a Larralde. Entonces, en un momento, el turco se la aguantaba, porque es el maestro, ya está anciano. Estamos hablando de la década del 70. Chavero era del 8, imagínense, ya estaban 63 años. 63 años de antes no son los 63 años de ahora, que nos boxeamos con tipos de 63 años. Bueno, entonces le dice, maestro, usted que se la aguantaba, pero en un momento el turco ya se calentó, el maestro, usted que está en su edad anciana, déjese de joder, dedíquese a disfrutar. Usted habla mucho de nacionalismo, pero la va a cantar a Francia. ¿Se acuerda de venir para la Argentina cuando hay que pasar a buscar el cheque en Sadaic? Entonces, el viejo no lo nombró más. Pero ¿qué pasa? ¿Qué rescaté yo para ese amigo que me preguntaba?
Porque en un tiro me elogió también. Me dice, che, pero manejás un nivel cultural interesante. En caso que sea cierto lo que decís. Claro, no lo puede probar, tiene 20 y pico de años. Jorge Cafrune le reclamaba que muy nacionalista, pero el tipo quería ganarse Europa. Es más, para ir a verlo había que ir de smoking al viejo. Entonces, bueno, más o menos es lo que yo quería retratar, medio al pasar, con datos olvidados, con lo que pasa con los canales, ¿no? Que de golpe son nacionalistas porque son empresas que han aguantado la crisis, manteniendo la calidad inamovible, calidad premium, inamovible. Estoy mezclando dos personajes igual. Calidad premium, inamovible, aguantando los vaivenes de la economía y las desgracias argentinas mientras tomaba un mate. Y te llamas Tools. ¿Qué pasó, maestro? Te llamas Tools. Bueno, detalles que para aclarar un poco a los amigos, no se empiecen a enojar, porque se ponen susceptibles y después empiezan, que el señor Inco, que esto, que lo otro. Soy el señor Inco, porque la pago yo, como también soy el señor Rose. Mira, ¿te gusta? Esta es una Rose. Y ahí mira, tengo mi santo, que me cuida. Ojo. Es quien ustedes saben, pero no se olviden que yo declaré que soy un banda. Sincretiza con Omolú. Fíjense de qué se trata. Una historia muy rica. Una historia muy hermosa. Después, para los amigos que les gustan las vivencias personales, quizás voy a desarrollar algunos temitas más. Algunos siempre con rigor exacto a lo que fue la experiencia, a la verdad. No tengo demasiadas más que contar que las que conté. Pero de mi época, estando casado con una Mai respetada y reconocida, salieron un montón de anécdotas. Pero historias mías personales son las que yo he comentado acá. Bueno, después también les voy a desarrollar un poquito. Dado que hay, no me acuerdo si es Tito o Jonathan, amigos del canal de siempre, que les interesa el tema duendes. Quieren saber qué pasó qué pasa con el tema duendes. Me extrañó del amigo Ubaldo, que tuvo un par de regresiones también. La verdad, me llamó la atención. Esperaba que cualquier persona comente que podía haber tenido una experiencia así, pero el amigo Ubaldo, yo lo veía, no lo veía. Y es así. Uno a veces tiene prejuicios que se equivoca. Bueno, gente, no les quiero robar más tiempo, ya con el videíto de hoy y esta charlita de casi una hora. Si me bancaron, les agradezco. Nada, saludos al querido Miguel. Miguel, espero que estés bien, te mando un abrazo grande. Querido Gregorio, bueno, seguramente estás bien, ocupado, pero hacete algún video, hacete algo. Es entretenido verte, la verdad que está bueno. Está bueno. El agradecimiento a todos y nos vemos mañana, obviamente, en otro video, en otra charlita, en otro desarrollo de tareas de Siciliano en su taller.